te bendiga en esta tarde. Qué bueno que pueda comenzar este programa online, este programa radial que se llama Dejando Huellas. Y vamos a estar todos los martes a partir de las 19 horas y un poquitito más haciéndote compañía con alabanzas, palabra de Dios, pero lo más importante que Jesús está con nosotros. Y estamos aquí en la mesa de trabajo y pertenece este programa radial a la iglesia Dios es por nosotros de Morón. Qué bueno que nos dieron la oportunidad de poder concretar este sueño que tenían los hermanos de poder tener un programa para llevar la palabra de Dios allí a tu vida, a tu hogar, a tu familia y que el Señor bendiga tu vida. Así como dice el tema musical, avívanos, Señor. Avívanos en esta noche. Y bueno, estamos saludando a toda la audiencia, la recibimos y le damos la bienvenida a toda la audiencia en el nombre de Jesús, recordándote que vamos a estar todos los martes a partir de las 19 horas en tu programa, nuestro programa, Dejando Huellas. Todo entendimiento. Ahí está. No hay lógica tampoco sobre eso, porque es una paz sobrenatural. Es una paz que proviene del cielo, que proviene de parte de Dios. A ver, nosotros como cristianos, como creyentes, el Señor también nos aconsejó que más allá que oremos, congregamos, leemos la Biblia y nos atrevemos a hacer este maravilloso programa, también nos ocurren situaciones, también tenemos aflicciones, ¿no? Pero el Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no nos preocupéis porque Él ha vencido el mundo. Y me ha pasado un día llegar a la puerta de mi trabajo, ¿no?, antes de que abra, y sentirme muy mal. Y no hace mucho, era un día martes, a la mañana antes de ingresar al trabajo, y a la tarde nos esperaba esto, ¿no?, uno de los ensayos que veníamos haciendo. Y créanme que me sentía muy mal. Pero bueno, antes corría a mis amigos, antes corría al mundo, antes corría a otras cosas que por ahí me llenaban ese momento, pero sabía que al final del día iba a terminar igual como lo empecé. En ese momento apagué el auto y me puse a orar. Amén. Y me puse a buscar del Señor. Siempre mencionando esos consejos que papá nos da. Dice que son tus huellas en la arena, las que caminan por mi vida. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo derribamos esas fortalezas? Dándole lugar a la lectura, ¿no? Amén. Teniendo más oración, que es la comunión que tenemos con nuestro Señor. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que en ese momento de oración, siempre hablamos del tiempo que nos determinamos a buscar a la palabra. Y la oración es tan importante porque es la conexión. Es donde no habla, como decía la palabra, esperar en silencio, esperar en Él, que nos dé la dirección para poder continuar. Porque si no, seguimos como nos parece a nosotros, si no, tomamos la rienda de nuevo de nuestras vidas. La importancia de la oración, y esas personas que por ahí conocieron de la palabra y hoy están lejos, que les puedo dar un consejo: que perseveren en la oración, en esa búsqueda, y que no se levanten, como me dieron una vez un consejo a mí: no te levantes hasta que seas ministrado por el Señor. Que Él te quiere dar la dirección de lo que tenés que hacer, de dónde no tenés que ir más, de qué tenés que dejar, de cómo tenés que buscar. Si no tenemos la dirección de Él, no vamos a saber cómo conocerlo, porque Él nos indica cómo conocerlo. Así que bueno, esas personas que hagan más hincapié en la oración, porque te lo puedo decir, a mí me estaba pasando también, hasta que estoy haciendo más hincapié en la oración, y esa paz que estamos hablando llega, te saca las cargas, te lleva las angustias, las preocupaciones, y los problemas van a estar, ¿no? Pero podemos convivir con esos problemas, son llevaderos los problemas en Cristo, pero sin Cristo el problema se hace más grande, muy grande, y ponemos el problema y nos olvidamos del que está con nosotros, ¿no? ¿Quién está con nosotros? Nuestro Señor. Amén. Y miramos solamente la tormenta y no miramos quién está con nosotros y su promesa que nos dio. A veces nos olvidamos de eso y les pido que no se olviden de eso, que fortalezcamos nuestra fe en la búsqueda de la palabra todos los días.
Amén. Amén. Sabes que me quería detener un poquito con el tema de Abraham, ya que habías hablado de él. Y en Génesis 15:5, ¿no? Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Sabe lo que hizo en este momento el Señor con Abraham? Es animarlo a que haga un pasito más. Muchas veces, tal vez estás desde ese lugar siempre encerrado o encajonado o encastrado en el mismo lugar. Y el Señor no quiere eso. Fíjense en el paso, dice que el Señor lo sacó a Abraham de la tienda, porque si él permanecía dentro de la tienda, estamos como nosotros aquí. Si permanecemos aquí dentro, lo único que podemos ver son los techos. El Señor le quería mostrar algo más. Y es un paso de fe que Dios les quiere pedir a cada uno de ustedes. Así lo hizo una vez conmigo. Yo entendí esa palabra. Estaba siempre encajonado, siempre estancado en el mismo lugar. Solo había que hacer un paso de fe. Salir, moverse del lugar donde uno está. Moverse de ese lugar de comodidad. Cuando el Señor lo saca a Abraham de afuera, Abraham ve todas las estrellas. Y así le dijo el Señor, así será tu descendencia. Recuerden que Abraham no podía tener hijos, pero el Señor le mostró más allá. Nosotros mismos, nosotros solos nos imposibilitamos de seguir adelante, de crecer o desarrollarnos en el Señor. Debemos humillarnos en oración, en clamor o en silencio y escuchar la voz de Dios, que Él es el que nos va a acompañar a salir adelante y a tener esa paz que tanto necesitamos. Amén, gloria a Dios. Que son tus huellas en la arena, las que caminan por mi vida. Como decían Martín y Fabián, que estábamos hablando sobre la paz, pero hoy vamos a ir terminando el tema de la paz y vamos a ver cuál es el impedimento que ¿por qué no llega la paz de Dios a nuestra vida muchas veces, no? Amén. Y nos ponemos a pensar, ¿y por qué, Señor? Y esto y lo otro, y estoy orando, y estoy ayunando, y estoy poniendo todo de mí, pero no llega tu paz a mi corazón, a mi alma. Y muchas veces hay impedimentos en nuestras vidas, como siempre digo, muchas veces la falta de conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Bien. De escuchar tantas cosas por YouTube y muchas veces de tantas confusiones que hay, porque tal vez escuchamos la voz de los hombres y no escuchamos la voz de Dios que está escrita aquí en la Biblia, ¿no? Porque aquí tenemos todas nuestras respuestas a todas nuestras preguntas. Aquí tenemos la solución para todo. Y entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué no viene la solución a mi vida? ¿Cuál es el impedimento, no? ¿Cuál es lo que está haciendo frenar la paz que Dios tiene para mi alma, para mi corazón? Y bueno, yo siempre pongo delante de todo es la falta de conocimiento, ¿no? Falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento no es solamente porque hay que saberse la Biblia de principio a fin, sino la lectura cuando nosotros leemos. Y la falta de lectura es también la falta de conocimiento, ¿sí? Porque muchas veces dejamos para mañana, ¿no? Y lo que tenemos que hacer hoy lo dejamos para mañana. Y bueno, mañana oro, mañana leo la Biblia, mañana ayuno, y el día me pasó. Y mientras tanto, peleamos con nuestra fuerza. Exacto, peleamos con nuestra fuerza, y como hablábamos primeramente en el primer programa, no pelear con nuestra fuerza, sino pelear dejando que el Señor obre en nuestras vidas. Acá tenemos todo para no perdernos. Acá tenemos esta palabra se convierte en luz para nuestros pies. Si seguimos con detenimiento y tenemos oración y una búsqueda constante, es difícil que nos perdamos. Pero cuando nos deslizamos en cuestiones del mundo, que le damos prioridad, debe de buscar la intimidad con el Señor, que tanto cuesta, ¿no? Que tanto cuesta entender. Me costó a mí en mi proceso bastante entenderlo y aferrarme. Pero me di cuenta cada vez que me alejaba. Cada vez que me alejaba o querer hacer una salida del mundo, ¿no? Algo mundano como una salida a pescar o de distintas cosas, me daba cuenta que eso ya no me llenaba como antes. Hasta me encanta jugar al fútbol. Hasta ir a jugar al fútbol ya no me llenaba, no podía estar lleno. Pero no es que lo dejo de hacer, lo hago, pero
necesito llenarme primero para poder disfrutar esa actividad. Cualquier actividad necesito llenarme de la palabra del Señor antes de salir de mi hogar, porque si no, no puedo disfrutar nada. Y me deslizo con cualquier situación y hay una posibilidad muy grande de que perdamos esa paz. Cerrar todo esto, Cerrar. ¿cómo vamos a buscar la paz? Y esta falta de conocimiento es muy importante para nosotros. La falta de conocimiento no la busque en YouTube, no la busque en las redes sociales, no la busque en los hombres, no busque en aquellos, porque hoy, como siempre digo, no hay más profetas que congregación. Hay más apóstoles que congregación, ¿sí? No tengo nada en contra, pero hay más. Y a veces hay más fotos que horas de vida en nuestra vida, ¿sí? Amén. Como iglesia. Y si nosotros nos enfocaríamos más en la palabra de Dios, seríamos mucho más impecables para Dios. Amén. ¿Sí? Nuestro corazón sería agradable. Amén. ¿Y cuál es la palabra que Yo tenés quería para ir compartir redondeando? con respecto a lo que nos acontece. Hemos hablado cuáles fueron el motivo del por cual nos falta la paz. Estuvimos hablando la falta del perdón, la falta del conocimiento de la palabra, muchas veces el enojo con el hermano, ¿no? ¿Qué más habíamos hablado? También del pecado que nos asedia a cada uno de nosotros, ¿no? Ponernos El a desorden cuenta, de el nuestra desorden de nuestras vidas y ver todo oscuro, ¿no? Porque la verdad que nos lleva a eso. Y justamente decía Martín sobre que el Señor nos pone unos ojos de luz, unos ojos totalmente diferentes cuando vamos al conocimiento que es por medio de su palabra. Y en San Mateo, capítulo 6, versículo 22, fue compartido, este pasaje fue compartido el domingo aquí en la reunión general. Y la palabra de Dios dice, Mateo 6, 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Y esto me llevaba, ¿no?, que cuán importante es estar en el Señor. Si nuestros ojos, nuestra mirada está en el Señor, ¿no?, está en Cristo, todo lo vamos a poder ver mucho más claro. Él trae claridad. Recuerden que por medio de la palabra, dice la palabra del Señor que es lámpara a nuestros pies y lumbrera. Por eso cuando el Señor viene a nuestra vida, trae claridad, trae luz para poder salir de esa situación. O sea que uno de los consejos que podemos darle acá en esta mesa de trabajo es por medio de la palabra. Y lo dice la palabra, lo dice Jesús, no lo decimos nosotros. Es aceptar al Señor y tomarlo con fe y verdaderamente caminar en rectitud sobre su palabra. Y eso es lo que nos va a cambiar verdaderamente esa situación o esa circunstancia por la que estamos atravesando. Puesto los ojos en Jesús. Que son tus huellas en la arena, las que caminan por mi vida. Bíblicamente, la salvación significa liberación espiritual. ¿De qué? ¿No? Y en este caso es Dios quien nos va liberando de este peligro mortal, por eso liberación espiritual, de este peligro mortal el cual es el pecado, que nos conduce a una muerte eterna, ¿no? Y en el proceso de la salvación, hay alguien que ofrece la salvación, pero por el otro lado tiene que haber alguien que la quiera recibir, ¿no? Por un lado está Dios, por medio de Jesús, ofreciéndole la salvación a cada uno de los que estamos, tanto aquí como de aquel lado, que nos están viendo, y a todos los que nos están escuchando. Y sería como que cuando uno está haciendo un trabajo, ¿no? Por ejemplo, no sé, estoy haciendo un trabajo en este lugar un poco pesado, y está Franco al lado mío y me está ofreciendo ayuda. Y depende de mí si yo recibo la ayuda de Franco. Pero luego de que recibo la ayuda de Franco, voy a ver la satisfacción de ese trabajo porque he recibido la ayuda. De eso se trata un poco la salvación, ¿no? De aquel que viene a traernos esa ayuda y depende de nosotros aceptarla. Aceptar la salvación es aceptar a Cristo, el cual el Señor envió a su Hijo, ¿no?, para que nosotros podamos obtener esa salvación. Según la Biblia, la salvación es un regalo de Dios, ¿cierto? Y uno que no merecíamos.
y lo recibimos solo al aceptarlo de todo corazón. No es necesario hacer nada más, solo aceptarlo de todo corazón. Y acá donde vamos y nos metemos en la Biblia, en Efesios, si nos acompañan, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. La palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que la gracia de Dios es la que nos va a salvar. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es un regalo inmerecido. Y es por esa gracia, la cual Dios nos ofrece por medio de Jesús, poder encontrar la salvación. Y qué bueno meternos más en este tema, saber que la salvación significa vida eterna, que pasaríamos de un estado a otro. Cuando partamos de este lugar, tener acceso a otro mucho mejor que este, que es estar al lado del Señor, ¿no? Amén. 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 Aquí tenemos, Así es. Martín. Sí, A ver. como dice nuestro hermano Fabián, la salvación viene por gracia, por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, para darnos la redención y el perdón de nuestros pecados. Porque como dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Nosotros estamos muertos en vida si no conocemos a nuestro Señor Jesucristo. La gracia que nos regala nuestro Señor, al dar su vida, entregar su vida por nosotros, para librarnos del pecado, para quitarnos de esas prisiones de oscuridad. Porque el Señor viene a buscar a su pueblo, viene a buscar a su iglesia, a todos los que lo quieran recibir, como dijiste. Tiene que haber un corazón que lo quiera recibir. El Señor nos llama a que podamos recibir esa salvación y que podamos vivir una vida como Él quiere, una vida ordenada. En la palabra que habíamos buscado, donde dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estamos perdidos en este mundo, sin Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y Él vino por nosotros, por las personas, para darnos esa salvación, para que podamos vivir en libertad. Porque sin Cristo estamos condenados. Sin Cristo tenemos un destino complicado, ¿no? La palabra habla que vamos a tener un juicio después de la muerte. Que podamos buscar a nuestro Señor Jesucristo y darle lugar en nuestro corazón mientras tengamos tiempo, mientras tengamos aliento de vida, para poder corregir nuestras vidas. ¿Y cuántas personas no conocen de la palabra? ¿Cuántas personas nunca escucharon el mensaje o lo escucharon y no le dieron lugar en su corazón? El Señor está buscando en este preciso momento que puedan ablandar ese corazón, que no endurezcan su corazón y que pueda entrar la palabra, que puedan darle permiso para que el Señor pueda entrar en su corazón. Amén. Importante, ¿no? De hoy poder hablar seriamente lo que es la salvación, ¿no? Porque hoy creo que vivimos, no sé si a ustedes les parece, ¿no? Hoy vivimos parecería que la iglesia, ¿no? Se haya olvidado de las sendas, como yo siempre digo, de esas sendas antiguas, ¿no? De esa palabra que era la palabra que cuando uno llegaba a una iglesia buscaba de esa salvación del Señor. Era tener esa confianza en saber que el Señor, esa salvación iba a trabajar en nosotros a través de su amor, de su misericordia. Y hoy tal vez la salvación se busca, como hablábamos previamente, siempre hablamos previamente, buscando cómo vamos a hacer el mensaje de esta tarde. Cómo se habla de la prosperidad, de estar bien, del bienestar, de todo esto. Pero, ¿qué pasaría, ¿no? Para nosotros? Porque vos fijate lo que estabas leyendo sobre Eva, ¿no? Sobre el mandato que había dado Dios y cómo a ella se le abrieron los ojos y para ella era bueno todo lo que veía. Y el mundo desecha la palabra salvación.
El mundo hoy totalmente desecha la palabra salvación. Y hoy también, como iglesia, muchas veces desechamos la palabra salvación. Sí, pensamos que todo es por gracia y todo es... Y yo siempre digo que la salvación es muy difícil. Es como seguir a Cristo. Es muy difícil seguir a nuestro Señor Jesucristo. No es fácil. No es que es fácil porque o tenemos una sabiduría que podemos entender los versículos, o tenemos algún buen estudio bíblico, o porque estamos yendo siempre a la iglesia, pero hay algo mucho más de todo eso, porque a mí me gustaba tocar este tema de Zaqueo, ¿no? Zaqueo era un recaudador de impuestos, un hombre que trabajaba con los romanos, ¿sí? Era judío y estaba en contra, ¿no? No lo querían, los romanos lo usaban y los mismos judíos no lo querían porque era recaudador de ellos y cada vez le cobraba más. Y se iba haciendo y él pensaba que estaba todo bien en su vida, pero hay algo, una palabra que dice, y si me ayudan conmigo a compartir esta palabra allí en San Lucas capítulo 19, que estábamos leyendo el versículo, pero no nos vayamos del último versículo que leíste, que eso me gustó mucho. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era de pequeña estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, pero había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí hay una advertencia del Señor, ¿no? El Señor ya tenía ese propósito de salvación, ¿para quién? Para Zaqueo. Zaqueo nunca se iba a imaginar de lo que Dios iba a hacer en la vida de Zaqueo. Como ninguno de nosotros hubiéramos imaginado lo que el Señor hace todos los días en nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros no vemos lo que el mal viene a nuestras vidas y cuántas veces el Señor nos cuida. Pero aquí vemos algo importante que Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. ¿Cómo puede ser que Jesús le decía a Zaqueo, ¿sí? Ya conociéndolo? O sea, ya había un propósito para este hombre, como hay un propósito para nosotros. Sé que son tus huellas en la arena, las que caminan por mi vida. ¿No? Entramos al mundo ya con el pecado a cuestas. Y gracias a la luz que nos trae el Señor Jesucristo podemos encontrar el camino para llegar a esa salvación, porque si no estamos condenados, si no estamos, como dice la palabra, la paga del pecado es muerte, y estaríamos en una muerte eterna. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos muestra el camino a la verdad, nos muestra el camino de justicia, de amor, nos muestra ese camino a llegar a la salvación. Y la verdad, como dijiste, también cuidar esa santidad, me lleva mucho a pensar cómo el enemigo nos distrae todo el tiempo, cómo nos marea para que no veamos la luz del Señor. Y eso me llevaba también a 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo el enemigo se encarga de nublar nuestro entendimiento y mantenernos distraídos en las cosas del mundo, ¿no? Las cosas que perecen, las que son efímeras? Y nosotros tenemos que anhelar poder ver el camino del Señor. ¿Por qué enceguece nuestro entendimiento? Porque cuando leemos la Biblia encontramos el camino. A mí me pasaba muchas veces que al querer intentar leer la Biblia, enseguida nomás caía knockout en el sueño, en una pereza, en una pesadez. Y esos son todos ataques del enemigo, que tenemos que aprender a reconocer para poder vivir esta vida espiritual, para poder vivir en espíritu. Porque si vivimos con los sentimientos estamos complicados, estamos propensos a llegar a lo que, como la situación que venimos, depresión, angustias, problemas de la vida. Eso la verdad que no quiero volver a eso. Por eso
busco de la palabra, llenarme día a día de la palabra para mantener, y esa salvación que encontré, transmitirla a otras personas para que puedan encontrar el camino, y ese camino que nos muestra el Señor con su luz admirable, ¿no? Amén. Dijo algo, ¿no? Perdón, Franco, que todavía no. No, le hemos hable, dejado yo hablar, estoy. pero me quedo en esto, Estoy ¿no? Que él descansando decía un poquito. que Martín dice que por ahí tenemos que leer la Biblia, pero a veces, como lo pasó acá a Nicodemo, no la entendemos. No la entendemos. Por ahí la leemos, y tal vez no le podemos encontrar el sentido. Ocurre, hay gente, y yo sé y tengo la certeza que hay mucha gente que lee la Biblia, pero no llega al conocimiento. Pero fíjense en acá la historia, volviendo a San Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre que era un maestro de la ley, ¿no? Este vino a Jesús, y ahí está el tema. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Conocía de la palabra, pero no tenía la revelación por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? ¿Tomó una buena decisión? Por supuesto, vino a Jesús de noche. ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Cuán importante es tener una comunión con Dios? Más de noche, en ese momento donde nos encontramos solos, donde tal vez no encontramos la salida, tenemos la circunstancia del día, de ese mismo día y de los días anteriores, llenos de problemas. Y uno dice, bueno, me dijeron que lea la Biblia pero no la encontrás. Pero fue a Jesús, a un encuentro con el Señor. Y el Señor le fue empezando a revelar lo que es la palabra. Cuán importante es ir a nuestro Jesucristo, a nuestro Señor, y poder orar. Y orar es simple. Y lo explicamos esto porque tal vez, hermano, usted ya sabe lo que es orar, pero tal vez hay gente nueva que no sabe lo que es orar. Créanme que hay gente nueva que no sabe lo que es. A mí me había pasado eso. Y el orar es tener una relación como con un amigo y contar toda esa situación que uno está atravesando, siendo sincero, siendo humilde, pero respetuoso, sabiendo que con fe estás hablando con Jesucristo. Al presentar la palabra, Fabi, tenemos la responsabilidad, ¿no? A esas, como dijiste, esas personas que nos conocen, y hay muchos que conocen, ¿no? El plan de salvación del Señor hacia nuestras vidas. A esas personas que nos conocen también, como hablamos en el programa pasado, sobre el juicio después de la vida, ¿no? Esas personas es tan importante transmitir y predicar sobre el juicio, sobre la salvación y la condenación. A mí me hace mucho ruido, te digo la verdad, y hablarlo claramente y decir que está la salvación, pero los que no lo eligen o los que no lo conocen, los que tienen cegado el entendimiento y los que no lo quieren dejar entrar en su corazón, hay una condenación, y eso lo tenemos que remarcar para las personas para que puedan optar y puedan ver, porque si estamos escuchando, si estamos viendo por primera vez, creo que venimos todos por un problema, ese problema grande que cada uno y cada familia es particular. La palabra nos dice que el Señor vino y se hizo hombre. Y Él pagó por nosotros. Él conoce los problemas, así como de depresión, de lo que sea. El Señor conoce. Él el Dios se hizo carne. Estos años que tengo en el camino, ¿no? Digo, escuché a alguien que dijo, ¿y usted cree que la Biblia no va a estar en el trono del Señor cuando haya el juicio? La Biblia va a estar, porque es la palabra de Dios, porque dice que cielo y tierra, ¿qué? Pasarán. ¿Y mi palabra? Permanecerá. Entonces, cuando el Señor vaya a juzgar y cuando el Señor nos muestre toda nuestra película, como decimos todos, ¿sí? Porque muchos están ocupados, están pensando, sí, cuando llegue al cielo voy a hablar con Moisés, voy a hablar con Abraham. No importa eso, hermano. No importa que seamos salvos. Le importa que aquel amigo, como dice, a mis compañeros de trabajo como vos, a mis compañeros de trabajo puedan escuchar el Evangelio y que lo puedan ver orar a Martín allí en la empresa donde trabaja. ¿Y cuántas veces a vos te han preguntado y decís, ¿cómo salgo de esta situación? ¿Y cuántas veces he tenido que ir yo y me ha tocado un momento a mí en mi vida que me dijeron, venía a orar por este muchacho? Y cuando llegué y me mostró y tenía el arma caliente,
que se había escapado de la policía por los techos y la habían tirado. ¿Y qué le voy a decir a la ese? No, mirá, lo único que le dije es, mirá, el Señor te dio otra oportunidad. No la dejes perder, no la dejes pasar. Pensá que hay una salvación y una condenación. El Señor te dio otra oportunidad. Esa arma estaba caliente todavía, porque él había disparado contra la policía, pero él se había escapado. Y le digo, la única oportunidad es tuya. El Señor te la dio. ¿Querés ser condenado o querés vivir con el Señor? Eso es lo único que nosotros tenemos que tener. ¿Sí? Es lo único que tenemos que tener en nuestro anhelo. Que el otro pueda conocer la salvación. Y depende de, como decías vos, cuidar la salvación. Ocuparnos de ella. Ocuparnos de la salvación. ¿Y cómo no nos vamos a ocupar de la salvación? Tenemos que ocuparnos todos los días en mejorar. Tal vez no podamos porque muchas veces hay problemas en nuestra vida. Muchas veces vienen dudas en nuestras vidas. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué me pasan tantas cosas? Pero si nosotros nos miramos al lado y vemos al que sufre mucho más que nosotros, no estamos sufriendo tanto como el de al lado. Que son tus huellas en la arena, las que caminan por mi vida. También esa palabra puede llegar en ese momento de ese gran dolor que uno puede tener, porque el Señor, acá hablamos un poco, ¿no?, a los que estamos yendo a la iglesia del Señor, nos dijo que no íbamos a tener más problemas. No, los vamos a tener, pero por ende tenemos que preocuparnos más en poder llegar a la casa del Señor, ¿no? Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no nos preocupéis porque yo he vencido al mundo. ¿Por medio de qué? De la palabra. Todo fue por medio de la palabra. Aún Génesis 1:1, cuando comenzamos a leer, fue creado todo por la palabra de Dios. ¿Cuánto poder tiene la palabra de Dios? Y esto me llevaba a que a veces nosotros decimos, no, el Señor ya no tiene los ojos puestos en mí, el Señor ya no me habla como antes. He escuchado eso y lo he dicho yo también, ¿no? No me habla como antes, como sintiendo como que Dios se alejó de mí. Y fíjense lo que dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí empieza y pone una lista. Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. Solamente nosotros nos separamos. Amén. Cristo cuando vino a nuestras vidas y revolucionó todo. Amén. Es Cristo cuando nosotros verdaderamente estamos tranquilos, estamos en paz, porque Cristo está en nosotros. Y muchas veces cuando hablamos con mi esposa y siempre digo, qué bueno que uno pueda tener una reunión entre semana, porque uno se desconecta de todo. Sí. Entonces uno va a la iglesia, se sienta y aunque no esté cantando las alabanzas, se sienta y escucha las alabanzas y ya hay una paz distinta a lo que el mundo te puede dar. Y después viene la palabra y te sentís reconfortado, sea quien esté predicando la palabra, uno recibe la palabra del Señor, pero en esa hora que estás, hora y media, saliste de todo eso que te agobia, ¿no? Que te trae malestar, te trae confusión, te trae problemas, y vos te estás en la casa del Señor y decís, aquí este lugar necesito para mi vida. Y muchas veces cuando volvés a tu casa, tal vez mucha gente que vuelve a su casa y abre su puerta y tal vez para él es un infierno, con problemas, con discusiones, pero cuando él lleva la paz de Cristo y cuando él lleva la salvación y Cristo en su vida, ahí va cambiando todo. Amén. ¿Cuántas veces nos pasó a nosotros que hubo un problema y nosotros decimos, Señor, toma este problema en tus manos? Y ahí la situación cambia. ¿Te ha pasado, Martín? Sí, claramente que sí. Viene una paz que antes no la comprendía, no la tenía. Ahora podemos dejar todo nuestro peso, todos nuestros problemas a los pies de Cristo, que es lo que nos enseña Él, ¿no? Para poder descansar y vivir en paz, ¿no? Si no, no se podría. Sin que Él nos muestre el camino.
¿Sabés que antiguamente cuando teníamos un problema corríamos para todos lados, pero estábamos sin Cristo? Y leyendo, buscando toda esta semana, porque la verdad que el Señor me inquietó muchísimo. ¿Te inquietó con este tema? De la Me salvación, inquietó ¿no? muchísimo con este tema. Creo que lo hablamos. Te dejó inquieto, ¿no? Lo estoy saturando a mis hermanos con esto. Y mira, ¿no? Lo que decía, es diferente cuando tenemos un problema, estando en Cristo. ¿Pero por qué? Y acá está la respuesta. Fíjense en Juan 10:28. Dice, San Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, acá tomen esto, las arrebatará de mi mano. ¿Dónde está nuestra vida? En las manos de Jesús. Y sabe que sobre las manos de Jesús, Dios sostiene las manos de Él. O sea que me llevaba a esto el Señor, ¿no? A que estamos nosotros, estos somos nosotros. Y qué bueno que se pueda ver. Y estas son las manos del Señor y está acá. Y poné tu mano sobre las mías. Esas son las manos de Dios. Mirá cuán protegido que estamos. Que vendrán tribulaciones, vendrán circunstancias difíciles sobre nuestra vida. Pero estamos más que guardados con Él. Mirá vos qué es la esperanza que nos trae, ¿no? La palabra. De pasar una situación sin Cristo en nuestras vidas es estar en la vieja vida, ¿no? Con las preocupaciones y los miedos de que no podemos controlar una situación. Y hoy descansamos en Cristo, que se haga su voluntad. Amén. Esa paz es la que vivimos y esa paz es la que queremos compartir para las personas que no conocen, porque nosotros problemas, como dijiste, Franco, vamos a tener. El Señor nos acompaña y nos enseñó a descansar en Él. Que hay situaciones de vida que nosotros no vamos a poder controlar. No tenemos el control de lo que pasa. El Señor sí. Él Amén. tiene el control de todos sus hijos y de todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque esto es parte de los beneficios de la salvación de Cristo. Sé que son tus huellas en la arena, las que caminan por mi vida. Los saludo en la paz de Cristo. Le damos gracias a Dios por un martes más poder reunirnos en esta mesa espiritual, donde el Señor quiere hablar a través de su palabra, donde sabemos y entendemos que Él va a hacer grandes cosas en los corazones. La palabra tiene poder y el Espíritu Santo quiere ministrar el corazón. Así que qué bueno que estás de aquel lugar escuchando lo más importante, apartando este tiempo para escuchar palabra de vida, de esperanza, de fe. Palabra después, si querés compartir en los mensajes, después de escuchar la palabra, uno no queda igual, porque la palabra es la que abre el entendimiento, la que te muestra cosas nuevas y te lleva a una dimensión completamente diferente de lo que estamos acostumbrados a vivir. Así que bienvenido, quédate ahí, que el Señor va a hablar a nuestros corazones. Y la Biblia también nos enseña en Primera de Pedro, Primera de Pedro 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es lo que tenemos que anhelar constantemente, ¿no, Gaby? Constantemente estar renovándonos por medio de ¿qué? De la palabra, la cual es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, dice. Por eso, y no es ningún alimento adulterado, sino que es la verdadera palabra de Dios. Y esto es lo que nos va a mantener. ¿Cómo me doy cuenta que estoy empezando a manejar mi vida por mis propios medios? Cuando dejo de leer. Porque cuando dejo de leer la palabra de Dios, es cuando estoy sacando, en primer lugar, a Dios. Y estoy comenzando a manejar mi vida de acuerdo a mis pensamientos. La otra manera, porque primero dejamos de leer, después dejamos de orar en casa. Y la parte final, que es la más catastrófica, es cuando dejamos de congregar. Lo hablamos para aquellos que tal vez están congregando. Y para aquel que está escuchando por primera vez, te animamos, si estás cansado de la vida que estás llevando, porque ninguno de nosotros somos perfectos, no somos perfectos, nunca fuimos perfectos,
y no lo vamos a hacer. Vamos camino a la perfección, como nos dice y nos enseña la palabra de Dios, pero siempre, siempre tratando de mejorar nuestros errores, pero ya no por nuestros propios medios ni por nuestros pensamientos, sino por medio de la palabra de Dios, como decía Martín. ¿Qué sería de nuestra vida sin Cristo? Y si hoy estás de ese lugar, que si ni siquiera conoces la Biblia, yo te invito. Si querés nos escribís, de alguna manera nos comprometemos a enviarte una Biblia y nos escribís y mencionanos en qué te podemos ayudar para que también vos puedas aprender a depender de ese Dios, que tal vez nunca te lo presentaron. Y aquí Gaby estaba haciendo también una parte de introducción de lo grande que es Dios, como el salmista que señalaba que era y que fue el creador de cada estrella. Hay que ponerse en ese lugar. Hay que ponerse en el punto de ese salmista donde comenzó a ver y a empezar a deleitarse de la creación de Dios. A nosotros nos parece natural salir de casa a la noche y ver estrellas. Pero ¿cómo llegaron eso ahí? Nunca se pusieron a pensar, hoy estoy y puedo observar y puedo deleitarme, puedo disfrutar de cada paisaje que fue creado por Dios. Una de las cosas que más me impresiona, que gracias a Dios pude ir, es el mar. Y uno mira el mar y no ve el fin. Y tampoco se rebalsa el agua, porque hay tanta cantidad de agua. Y vos decís, ¿quién lo sostiene a esto? No lo puede sostener ni un hombre. Eso es creación de Dios. Y mire cuán grande que es Dios, que Él quiere que podamos depender de Él. Y no que dependamos de nuestra vida. Ya lo hicimos por mucho tiempo y así no fue. Así no fue. Creo que tenemos una nueva naturaleza que es en Cristo y por medio de su palabra, en cual debemos caminar en ella. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos va a conducir por medio de las Escrituras al Señor, a nuestro gran Creador. Y no dependamos más de nosotros. Yo creo que volver atrás, en mi caso, no sé en el caso de ellos, sería algo catastrófico, no lo haría. ¿Que vamos a tener situaciones difíciles en la vida? Claro que sí, por supuesto, porque el Señor no nos dijo que no nos va a pasar nada. El Señor, a lo contrario, nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, ¿cierto, Gaby? ¿Cómo dice la palabra de Dios, Gaby? En el mundo tendréis aflicciones, pero no nos preocupéis, yo he vencido al mundo. El sustento viene de parte de Dios. Cada necesidad que nosotros tenemos viene de parte de Dios. Y esto es lo que queremos impartir desde este lugar. Que son tus huellas en la arena, las que caminan por mi vida. Bueno, vamos metiéndonos. Vamos metiendo en el tema. Vamos metiendo en el tema, porque la verdad un buen debate hoy, ¿no? Sí, esperemos que sí, es un tema. Es un tema que no sé si nos va a quedar corto. Hoy tenemos que debatir este tema que es esencial. Esencial, totalmente. Seguimos presentando a Jesús, como lo hicimos desde un principio, ¿no? Y seguramente cuando nos hablan de Jesús, ¿no? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo empezamos a verlo? ¿Lo identificamos con algo religioso, ¿no? ¿O lo identificamos con algo que está dentro de una iglesia? ¿O lo identificamos con un cura haciendo una misa, ¿no? Dentro de la iglesia? También cuando nos hablan de Jesús, podemos identificarlo también con un hombre que está en una plaza o en una calle gritando o predicando con una Biblia bajo el brazo, ¿no? ¿Qué imagen nos viene cuando se nos habla de Jesús? ¿Con qué lo relacionamos? Tal vez con alguien que fue maltratado, que fue despreciado, que fue humillado, y esto seguramente lo que hace más que nada es despertar una sensación, emociones, ¿no? Sentimientos de lástima, sentimientos de angustia en alguna gente por lo que él vivió, por lo que hizo. Y la verdad que lo que hoy queremos es presentarle la personalidad y la naturaleza de Jesús. ¿Para qué? Para que quede un poquito en claro lo que es eso. Veníamos nosotros, antes del programa veníamos charlando sobre eso, y la verdad que llegamos a esto, ¿no? Vamos a arrancar con el libro de Filipenses para poder ver la personalidad y la naturaleza de Jesús. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ese sería el pasaje central. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Y aquí es donde empieza todo esto. Aquí es donde vamos a empezar a ver que Jesús, para poder llegar, Dios, para poder llegar hasta este lugar, tuvo que tomar forma de humanidad, ¿cierto? Tuvo que ponerse en un cuerpo mortal, por decirlo. ¿Para qué? Para empezar a vivir y poder tener la experiencia de andar como andamos nosotros. Todo lo que Él padeció es todo lo que nosotros padecemos. Por eso dice que tomó condición de hombre y se humilló, pero sin dejar de lado ¿qué? El ser Dios. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en claro, porque se había armado una confusión. Estábamos charlando en la mesa. De hecho, Javi dice, qué bueno que lo metan eso ahí. Y bueno, o sea, la verdad que a mí me había generado una confusión. Hemos cambiado algunas cositas, pero acá estamos. Si Dios lo permite, empezamos con esto. La personalidad y la naturaleza de Jesús. Vos me decías, Franco, que el Señor, Jesús, no era... o sea, yo había puesto la personalidad de Jesús, no, yo había puesto la persona de Jesús. ¿Y vos qué me habías dicho, Franco? No, yo lo que siempre tomo de Jesús, siempre lo tomo principalmente como Dios. No puedo poner la persona de Jesús porque Jesús no es una persona, sino que es Dios mismo. Es la esencia de su vida. Aunque Él haya venido aquí en la tierra, haya nacido como toda persona, ¿sí? Como toda humanidad, como todo hombre o como toda mujer, de un vientre, claro. ¿Sí? Pero Él siempre fue Dios aquí en la tierra, ¿sí? Hizo hombre para pasar algunos pasos en nuestras vidas como hombres que tenemos que pasar, pero Él siempre no perdió su deidad. Él nunca perdió su poder. Por eso la palabra cuando dice que Él fue omnipotente, omnisciente y omnipresente, es porque su poder nunca lo perdió, porque su omnipresencia, su presencia nunca la perdió, y estar en todos lados siempre. Vos fijate que damos un ejemplo así para entrar en un buen tema. Él sabía lo que las personas estaban pensando. Él sabía lo que los fariseos pensaban de Él, porque Él era omnisciente. Omnipotente porque en su manera de ser Él hacía milagros, seguía mostrando su poder del cielo. Claro. ¿Y por qué era omnipresente? Porque estaba en todos lados, porque Él estuvo siempre. Él no necesitó nacer de una mujer, nacer de un vientre para ser Jesús. Él ya era Jesús, ya era Dios. Y cuando nació fue Dios, y cuando murió, resucitó, fue Dios, y hoy sigue siendo Dios. Por eso no podemos encerrarlo en una persona, porque Él es Dios. Y cuando es Dios es multifacético, claro. Es impresionante lo que es. Es mucho más que el universo, es mucho más que la naturaleza, es mucho más que nosotros mismos, porque es Dios. Él nos mostró eso. Él nos mostró que Él siempre sigue siendo Dios. Aunque muchos digan, no es el Hijo de Dios, claro, porque vino acá porque es el Hijo de Dios, pero en su naturaleza, la Trinidad, es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Porque tampoco podemos decir que el Espíritu Santo no es Dios. Si es el mismo que escudriña el corazón de Dios para revelarte a vos, Fabián, a vos, Martín, y a mí, que hay un Redentor. ¿Por qué Job dijo, mi Redentor vive? ¿Qué sabía él de Jesús todavía? Pero fue revelado porque Dios le hablaba. Entonces vemos que no podemos encerrarlo a Jesús en una persona. Claro. Tenemos que mostrar a Jesús como nuestro Dios. Y ese Dios vino a darnos salvación. Traer a Jesús, mostrarlo, pero mostrar claro. La personalidad y la naturaleza, de Jesús. ¿La naturaleza de Dios cuál es? Divinidad. Es ser divino. La personalidad y la actitud que tomó Él de rey, de hijo de hombre, de siervo. Qué importante todo eso. Y como va a tocar el tema Martín, de un maestro que enseñaba a sus discípulos. Yeah. Que hoy tal vez
nos olvidamos de nosotros formar discípulos. Hasta en nuestro hogar mismo, a nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Él fue maestro también. Puede que hayamos perdido nosotros entonces la brújula, o sea, la visión a Jesús por mirar otras cosas. Claro. O no nos han verdaderamente mostrado la personalidad Sí, no. parta de Cristo. Porque no le fue enseñada la palabra. No le fue, esto es increíble. Usted no Esto pasa acá, Usted no lo va pasa a ver, acá. ¿no, hermano? Pero acá, mire, estamos acá en la iglesia. Perdón, Y tenemos una gallina que está caminando. Tenemos visita. Tenemos visita, ¿ves? Es tremendo. Sí que tal vez quiera No sé dónde convertirse, vino. ¿no? Ahí está, ¿ves? Ahí está. Pero bueno, ahí está nuestra hermana Cristina tratando de echarla, ¿no? Ahí está. Pero bueno, déjala, vamos a seguir con el programa. Bueno, no nos desenfoquemos del árbol. No, ¿sí? retomamos. Sí, Me venía. Yo tengo hermanos, amigos en Cristo, y la verdad que había visto justamente hoy una nota donde ponía muy largo, todas unas palabras hermosas, todo, pero en ningún momento dejaba como enseñanza un pasaje bíblico, ¿no? Que hablaba sobre una persona que se había apartado y como que los demás cristianos lo señalaban y esto y demás, entonces en vez de señalarlo, no, tenés que señalar. Entonces yo me puse a preguntar, a meditar, ¿por qué la persona puede apartarse del Señor? Y claro, la respuesta fue esta. Las otras veces hablando con Gaby, un hermano en Cristo acá en la iglesia, es cuando la palabra de Dios no está en nuestra vida y lo único que hubo en nuestra vida son fábulas y no la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene poder para transformarnos. Amén. Entonces dije, enseguida el Señor hoy me trajo la respuesta. Entonces hubo carencia de enseñanza. Falta de conocimiento. Que nos enseña y nos muestra el Dios invisible, el primogénito, que a través de su sangre en la cruz nos trajo la paz y nos muestra un camino a la salvación. Nos enseña que Él es el primero en todo, ¿no? El primero de la creación y que todos por Él subsisten, dice la palabra, que es la cabeza del cuerpo, el cuerpo que somos nosotros, la iglesia. Lo que aceptamos al Señor en nuestro corazón y seguimos sus mandamientos, sus estatutos, y elegimos día a día seguir sus huellas, como es el nombre del programa, nosotros nos aferramos a la dirección que Él nos da. Sin Él no podemos, como cuerpo, no podemos hacer nada. Él nos guía en todo momento en la búsqueda de su palabra, cada vez que oramos, cada vez que le pedimos, cada vez que leemos y quizás no entendemos y le pedimos la sabiduría al Señor, el Señor nos la da. Amén. La palabra dice que si tenemos falta de sabiduría, pidámosla, pero pidámosla con fe, dice la palabra. Y así pedimos al Señor que nos guíe, que podamos explicar este pasaje, para que, que la audiencia pueda entender por qué nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, por qué dio su vida, por qué la dio por voluntad propia. A Él nadie le quitó la vida, Él la dio por su voluntad. Y pasar a desarrollar la palabra. En San Juan también nos dice, en San Juan 1, versículo 14, nos explica bien clarito, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él estuvo antes de todo, Él estuvo en la creación, Él es la vida, Él es la luz. Como nuestro Señor Jesucristo se despojó, ¿no? de sí mismo, para venir y hacerse hombre como nosotros, seres carnales en la tierra, con sentimientos, con dolores. Dejó todo por nosotros, para mostrarnos un camino, ese camino que un día perdimos cuando entró el pecado en nuestras vidas. Un camino que se perdió, que entró el pecado y fuimos destituidos de la gloria del Señor a través del pecado. Pero el Señor con su sacrificio nos vino a traer y mostrar el camino. Como dije antes también, se podría decir, siguiendo sus huellas, ¿no? Siguiendo sus huellas
y gracias a su sacrificio, hoy podemos estar aquí compartiendo su palabra, compartiendo los beneficios de seguir a Jesús, compartiendo testimonios de cómo nos salvó a cada uno. Y bueno, que mis hermanos vamos a estar desarrollando un poquito cada uno la palabra del Señor. Que parte de esa humanidad era cuando Jesús iba a orar solo y que había ido 3 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque con Martín era. Fue la primera vez y parecía como que esa oración todavía no había saciado o no había tenido ese encuentro con el Señor. ¿Por qué digo encuentro? Porque cuando tenemos ese encuentro con Dios por medio de la oración, de la intimidad, es donde viene la fortaleza que después termina diciendo, si es posible, Señor, aparta de mí la copa, pero que se haga tu voluntad. Y es ahí donde habíamos llegado con Martín a la conclusión de, claro, Martín me lo había reflejado de una manera que nunca lo había visto. Entonces dijo, claro, ahí es donde se fue toda la humanidad. Y ahí es donde se empezó a expresar Dios mismo sobre la vida de Jesús en la tierra. Y eso es como un ejemplo que nos deja, ¿sí? Que son tus huellas en la arena, las que caminan por mi vida. Fuimos llamados con un propósito. Y ese propósito, ¿qué va a ejercer sobre nosotros? Firmeza en la palabra de Dios. Porque a la vez que vamos nosotros compartiendo la palabra de Dios, nos vamos a ir vaciando. Somos como vasos. El vaso, una vez que está lleno, si no lo vaciamos no tenemos más nada para ponerle, porque ya está ocupado. ¿Por qué? Porque guardamos ese vaso lleno para nosotros. Pero sin embargo, si ese vaso lo vaciamos, pero volvemos otra vez, congregamos, buscamos, escudriñamos la palabra de Dios, leemos, oramos, le pedimos al Señor la interpretación, nos estamos llenando de nuevo. ¿Es necesario ir a vaciarse? Sí, es necesario. No se guarde lo que Dios le entregó. Testimonio, palabra. Una palabra rema siempre va a ser útil para una persona que esté necesitando, más en estos tiempos. Mire cómo dice, porque vendrá tiempo, versículos 3, que no sufrirán la sana doctrina, ¿no? Que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y hoy le comentaba a los chicos antes de comenzar el programa que me tomé el atrevimiento, me tomé el trabajo de poder buscar la comezón de los oídos. Y encontré este significado. Dice que la comezón de los oídos sugiere que queremos que nuestras propias necesidades sean satisfechas. Queremos satisfacer nuestras propias pasiones. Van corriendo buscando lo que a uno les conviene, ¿no? ¿Dónde podrían encontrar las personas tales maestros que les den las enseñanzas que quieren? Y decía, no, como final, de hecho, no son difíciles de encontrar. El domingo me quedé con una palabra de un hombre, ¿cómo se llama, Franco? El hombre de 84 años que habló, un hombre mayor, un anciano, creo que fue el fundador de la iglesia, si no me equivoco, corregime, Franco. Pero él dijo en un momento, después de todo lo que había hablado, dijo que se predique la verdad, que se predique el evangelio. ¿Cuántas cosas habrá vivido este hombre? Dice que de los 14 años él comenzó con ese llamado. ¡Qué tremendo! 14 años, 84, y dando el testimonio, y que siempre, y cuando habló y dijo, y habló de las almas, el hombre se quebrantó, fue impresionante, fue hermoso, ¿no? Por sentir esa pasión. Créeme que hasta me hizo quebrantar a mí también decir cuánta pasión por las almas. Y algo que aclaró, que se predique la verdad. Segunda de Timoteo, en capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, ahí está hablando Pablo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Este llamamiento santo que estamos, tenemos que prepararnos. La palabra dice que el que llama capacita. Nosotros tenemos que darle el lugar para poder ser capacitados, ¿no? Para poder ser cambiados. Tenemos que comprender que todo es a través del Espíritu. Ese Espíritu que un día vino
cuando el Señor Jesucristo se fue a la diestra del Padre, que mandó al Consolador. Ese Consolador, el Espíritu Santo, que nos va a guiar al conocimiento de su palabra. A toda verdad. A toda verdad. En Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice el Señor, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, nos dice. Qué importante es recibirlo a nuestro Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo que mora en nosotros pueda llevarnos al conocimiento de la verdad, al conocimiento y poder. Sin el Espíritu Santo es poco probable que nosotros queramos compartir la palabra. Es muy poco probable que alguien quiera que otra persona, un familiar, llegue a la salvación, que encuentre el camino de paz. Es muy poco probable. Solo pasa cuando lo recibimos y cuando nos rendimos a Él. Todos, como seres humanos, tenemos muchos errores. Muchísimos errores tenemos. Pero a través de las enseñanzas y el Espíritu Santo que nos va marcando día a día, cada paso que damos, y nos da la oportunidad de corregir ese paso que damos erróneo. Ese paso errado que estamos dando por perder la mirada en el propósito del Señor. Y mirar las cosas naturales del día a día. Cuando flaqueamos muchas veces en leer la palabra o en la búsqueda, pasa eso, que desviamos la mirada y erramos el paso. Pero el Señor renueva su misericordia todos los días, nos dice. Amén. Para nosotros, para poder llevar la palabra. Esto también me llevaba, cuando leía todos estos pasajes, a cuando me tocó la primera vez a mí. Yo creía que no estaba preparado. Cuando te dicen, anda a compartir, ¿te gustaría compartir? Y el deseo es llevarlo a todos lados, ¿no? Uno quizás lo cuenta como lo que hizo el Señor en su vida. Y eso basta para que conozcan a Jesús. Después nos vamos instruyendo a medida de la búsqueda. A medida de la búsqueda que vamos alimentándonos de la palabra, que vamos escuchando, que nuestra fe se va desarrollando. Pero muchas veces pasa que tenemos la palabra de vida y no la compartimos. Porque creemos que no estamos preparados. La otra vuelta cuando el hermano predicaba, decía, ¿cuándo vamos a aprender todo esto? ¿Cuándo lo vamos a aprender? Hay muchas cosas para aprender, pero lo que tenemos que llevar es el mensaje de salvación. Ese mensaje que va a alcanzar a muchas familias, ese mensaje que va a restaurar muchos hogares. Ese mensaje lo tenemos primeramente, porque lo ha pasado con nosotros. Y eso es lo que tenemos que compartir. Y muchas veces nos quedamos con ese mensaje para nosotros mismos. A mí me hacía mucho ruido en esta parte, en compartir el mensaje, que no esperemos a estar con una doctrina, un lenguaje, si ya tenemos el perdón de nuestros pecados. El Señor vino a llamarnos a un arrepentimiento. Ese arrepentimiento nos da lugar a la gracia, a la salvación. Y llevar ese mensaje es hermoso, es decirle, acá encontré la solución, acá encontré la paz. ¿En dónde? En Cristo, un tal Jesucristo que se sacrificó por vos para darte vida y vida eterna, para mostrarte el camino, para que no vuelvas a ese lugar de oscuridad que saliste. Porque a eso nos llama el Señor, a llevar su palabra, a que no tengamos dudas, en llevar la palabra, porque el Señor, cuando esto me hacía reflexionar, el endemoniado gadareno, cuando el Señor saca a toda esa legión que tenía y le pedía que vayan a los cerdos. Bueno, la historia la conocemos, ¿no? Que se tiraron por el barranco. Esto está en Lucas 8, versículo 38, donde dice, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que lo dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Acá no tenía un estudio bíblico, simplemente tenía el testimonio de él, que lo cambió,
que lo sanó, que lo restauró, que lo hizo libre. Es eso a lo que fuimos llamados. Este llamamiento santo, este peregrinaje. Somos embajadores de la palabra, también lo dice las Escrituras, que tenemos que ponerlo en práctica. Y hay muchas veces yo no me animaba, sinceramente a mí me costó, quizás lo hacía con los más conocidos, pero dar la palabra a otra persona que no conocía era como que tenía un freno, como que me sentía, como que me faltaba. Pero el mensaje de salvación es claro cuando lo hemos recibido nosotros. Cuando hemos sido perdonados y restaurados, eso se lo mostramos, se lo predicamos a otra persona para que ellos puedan también tener el poder de decisión, de abrir su corazón al Señor. Hay mucha gente que lo rechaza, pero esa palabra hace eco en su corazón. Esa palabra fue sembrada. Esa palabra ya sabe dónde esa persona puede buscar la solución a su problema, la solución a todo. Esa paz, ese anhelo de descansar nuestras almas, sabe que está en Cristo Jesús. Acoto esto nomás porque justo dio un claro ejemplo, ¿no? Con respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Que no lo dejemos engañar. Él estaba mirando una prédica, dijo, ¿no? Y que en ese momento decía, bueno, ¿cuál era uno de los métodos para vencer la tentación? Aguante 3 minutos. Ahora yo pregunto, ¿es palabra de Dios o palabra de hombre? Palabra de hombre. El Señor dice, en el Padre Nuestro, dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pero él no solo eso. ¿Cuántos minutos dijo? 3 minutos. ¿Cuánto estuvo Jesús en el desierto? 40. ¿Cuánto estuvo? 40 días. ¿Y 40? Noche. ¿Y a qué? ¿Fue tentado? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A lo primero o a lo último? Desde principio a fin. A lo último. No, a lo último fue tentado. Cuando ya sus fuerzas ya estaban. En el último momento. Bueno. ¿Pero con qué le respondió? Con un escrito está. Ahí está, con la palabra. Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Sí? No podemos, porque por eso hoy cuando está hablando de la Biblia, ¿no? Y es tan importante. Vos fíjate, si somos 100 personas que nos estamos congregando, ¿cuántos llevan su Biblia? 10. Y no es así. Tiene que haber 100 Biblias. Creo que tenemos que tomar conciencia. Y otra cosa más, y tal vez muchos se van a enojar, y otra cosa más, no tiene que haber más la palabra en la pantalla. ¿Sí? Tiene que estar el hermano preocupado a ver dónde está. ¿Y qué me va a decir el pastor? Y si verdaderamente el pastor me está diciendo lo que dice la palabra. No porque la nueva versión... No, acá. A ver, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Porque eso es fácil. Por eso, vos fíjate, él está preparado, pero otra persona no está preparada y dice, bueno, si yo aguanto 3 minutos, la tentación se va a ir de mi vida. Mentira. Es mentira del diablo, dice. Mentira del diablo, y es verdad, es mentira, mi hermano, porque Jesús tuvo 40... ¿Pero quién lo envió a Jesús? ¿Qué usted se piensa que fue por sí solo al desierto? Fue enviado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios lo envió al desierto 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio y fue tentado. ¿Y cómo contestó? Con la palabra de Dios. Amén. Y él le predicó, porque el diablo conoce la palabra, pero él le predicó la palabra. Y a todo el que veía le predicaba la palabra. Amén. No solamente lo sanaba, sino que le predicaba. Y a los 70 que envió primeramente le dijo, id de predicar el reino de los cielos. Y si alguno no lo recibe bien, sacudid sus sandalias y váyanse. Que son tus huellas en la arena, las que caminan por mi vida. ¿Listo? Muy bien. Dios te bendiga en esta tarde. Qué bueno que podamos estar en otro martes más haciéndote compañía aquí en esta transmisión en vivo, radio streaming, Dejando Huellas. Muy bien, hoy estamos desde otra panorámica, ¿eh? Hoy estamos desde otro ángulo. Luego vamos a volver otra vez al lugar donde comenzamos. Pero hoy estamos aquí, hoy tenemos a todo el equipo completo. Usted nos va a ver a todos, ¿eh? Hoy estamos aquí en esta mesa de trabajo y aquí atrás, mire, aquí atrás que señalo, tenemos allí, ha vuelto nuestro hermano Jorge Javier Balaguer. Dios te bendiga, Javier.
Puesta en el aire, controles musicales. Y también tenemos a nuestra colaboradora allí atrás también, que esté saludando a nuestra hermana Cristina Álvarez. Ella estuvo el martes pasado allí en los controles musicales, controles de operación, porque Javi estaba enfermo, pero hoy el Señor lo puso otra vez aquí. Así que yo le dije, es el número 1, pero a veces también podés volver a ser el número 2. Muy bien, hay que cuidarse, ¿eh? Bueno, saludamos a todos los hermanos. Estamos haciendo una introducción para poder romper un poco este hielo, ¿sí? Amén. Dios los bendiga a todos los que están allí conectándose. Ya se están conectando Fabián Jiménez, el pastor. Luego tenemos a Mariela Jiménez. Dios los bendiga. Excelente equipo, dice el pastor. Muy bien, pastor. Lo esperamos, algún martes, porque hace mucho que no viene. Me parece que se tomó muchas vacaciones. Está con mucho trabajo. Saludamos a todos los anexos de Dios es por nosotros. También saludamos allí a la central, allí en San Justo, a todos los hermanos. Saludamos también a los hermanos que se estén conectando desde las provincias, ¿no? Amén, allí de La Pampa, de Salta, Chaco, de Jujuy, de Salta, de Córdoba. También enviamos saludos allá al país, a la nación de Costa Rica, también, a nuestra hermana Dinora y también a nuestra hermana que está en España. ¿Cómo es? Fanny. Fanny, allí. También te saludamos, saludamos a toda España, a toda Costa Rica y a todos los países que quieren sumarse aquí a Dejando Huellas. Bueno, amén. ¿Quién está contigo? Te saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu hermano en Cristo, Franco Costantino. Y bueno, vamos a ir comenzando a los saludos. De aquí a mi derecha, mi hermano Fabián García. Siempre le iba a decir Jiménez. Pero aquí también tenemos a nuestro hermano Martín Soria. Amén. Bueno, amén. Ahí ya no me estoy equivocando, menos mal. Bien. Bueno, le envío saludos primeramente a mi esposa Sara, a mis hijos Juliana y Marcos, ¿sí? Que luego cuando vuelvo ya me dicen, pero otra vez vas a ver el programa. Sí, lo veo otra vez porque me gusta ver las cosas que a veces hacemos mal. Pero bueno, estamos acá trabajando para el Señor. Vamos a seguir retomando el tema. ¿Cuál era el tema? Llamados a ser de Cristo, que habíamos hablado la semana pasada en el libro de Romanos 1, 6 y 7. Muy bien. Su palabra puede saludar. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes, familia. Dios los bendiga. Estamos nuevamente acá en un nuevo programa. ¿Qué número es este programa, Javi? 30. Programa número 30 ya en Dejando Huellas. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que es el Señor con nosotros porque podemos estar en este lugar. Pero si supieran, hermanos, por todo el proceso que tuvimos que pasar, y justamente de eso estamos hablando, de los procesos, del propósito y demás, ¿no? En el anterior programa estuvimos reflexionando sobre el llamamiento de Dios, aparte de su creación, o sea, a usted, a mí, a los que estamos acá sentados, ¿no? Y en esa primera parte pudimos ver que todos tuvimos y tenemos ese llamado de parte de Dios, y a la vez observamos que no todos responden a ello, pero claramente vimos que a los que sí lo hicieron, Dios los llenó de su bondad, otorgando el perdón de pecado y renovando su misericordia sobre cada uno de nosotros. Entre otras cosas, también pudimos ver que en la primera etapa del llamado, Él mismo se encargó de sanar, de restaurar y fortalecer nuestras vidas, transformándonos en mejores personas, para luego capacitarnos y cumplir su propósito en nosotros, porque a eso fuimos llamados a ser de Cristo. Amén. Tuvimos una primera etapa que estuvimos planteándola, observando, meditando y reflexionando por medio de la palabra de Dios, que fue el llamado. Pero el llamado después viene con algo mejor, que es la capacitación de Dios para con todos aquellos que son llamados, para con todos aquellos que escucharon, prestaron el oído, y Dios los comienza a capacitar, ¿no? Es la segunda etapa. La primera etapa estuvimos hablando del amor, de la bondad, de la sanidad que Él nos da a nosotros. Así como llegamos, dice el Señor, así que nos quedemos, que Él se va a encargar de ir renovándonos, fortaleciéndonos y haciéndonos una nueva vasija. Siempre el Señor habla como de manera metafórica, ¿no? Porque dice vasijas, habla un montón de manera, ¿no? Barro y cuántas cosas más que vamos a encontrar en la Biblia, pero es bueno entenderla, comprenderla para ir desarrollándonos más y cada vez más y creciendo en la palabra del Señor. Hoy veremos el propósito del llamado en Dejando Huellas. Hoy vamos a ver, ¿no? En Primera de Pedro también nos dice que no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis
bendición. ¿Para qué fuimos llamados? Para dar bendición. De lo que recibimos vamos a dar, dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, a esto lo ha llamado Dios. Es decir, nuestra convocación por parte del Señor a sus caminos tiene una misión, una finalidad. Pedro explica que a ese propósito es amplio y consiste en que todos deben ser de un mismo parecer, compadezcándose unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Mire cuántas cosas el Señor pone en nuestros corazones. Muchas veces y hasta el día de hoy nosotros podemos ver gente que habla mal de otra gente. Así éramos en nuestra vieja manera de vivir. Éramos personas que no nos llevábamos bien con otros, pero cuando llegamos a Cristo, una de las cosas que el Señor comienza a hacer es a transformar un nuevo corazón en nosotros y poner un sentir por los demás, así como ese sentir que Él tuvo por nosotros, sin mirar nuestro presente en aquel entonces, porque más de uno sabemos de dónde venimos, de dónde nos sacó el Señor y cuán mala persona éramos, hablo en lo personal, ¿no? Pero hoy puso otro sentir. Y es una de las primeras cosas que el Señor pone en nuestro corazón. Haber restaurado nuestro corazón es crear una nueva vida en nosotros. Y en eso nosotros también poder tener ese sentir que Cristo tuvo con nosotros, el compadecernos por los demás. Hoy si estamos en este lugar es porque Dios transformó mi corazón, el corazón de Martín, de Franco y de los chicos, de Cris, de Javi, de todos, de aquellos por ahí que ves alrededor del mundo, predicando en una plaza, compartiendo un alimento en algún lugar. ¿Por qué? Porque no se crean que nacimos con esa bondad, fue la bondad de Dios y la misericordia de nuestro. Viendo esa situación, que un hermano que dejó de congregar, y el Señor lo sigue usando. Lo está llamando, lo está encendiendo. Y cuando veía eso, me lleno de, cuando me cuentan la situación que está pasando y cómo los utiliza el Señor, ¿sabés que se me caían las lágrimas? Se me caían las lágrimas, porque el Señor lo está llamando. Así como cuando yo también me aparté, o otros hermanos que están en otras congregaciones también, muchas veces, a veces nos descuidamos la palabra y nos enfriamos o miramos para otro lado. Y la verdad que hoy estuve hablando con muchos chicos de otras congregaciones, pero todos con el amor de Cristo, todos con ese amor al servicio, ¿no? Con querer ayudar a otras personas, que antes nos juntábamos para otras cosas, lo que menos hablamos de la palabra, y hoy me encuentro con gente del mundo que conocía, que está en Cristo, y veo el poder del Señor que puede transformar cualquier vida, cualquier situación, y lo más importante, que nos llama para ser usados, para llevar su palabra, para que seamos instrumentos. Yo jamás me imaginé estar hablando de la palabra o estar presentando al Señor en el trabajo. El Señor le agradezco porque pone palabras en mi boca que ni siquiera yo sé cómo lo estoy presentando. Y ¿sabés lo más lindo? Que están recibiendo la palabra. El testimonio de una persona, por ejemplo, de lo desagradable que yo era, al verme cambiado, llama mucho la atención, ¿sí?, de mis compañeros, ¿no? Claro. Y le agradezco al Señor porque eso me da la oportunidad de poder testificar quién hizo el cambio, por qué y cómo lo busqué a pesar de todos mis errores. Y le agradezco al Señor ese día que me llamó y restauró mi corazón. Y hoy veo otras personas que le he hablado, gracias por la misericordia de Él, y esas personas están componiendo su vida. Jamás me imaginé gozarme en ver eso. En mi vida me imaginé eso. Y hoy me llena el corazón ver esas personas que antes hablamos de otra cosa, estar hablando de Cristo. Hoy me mandó la mamá de un chico que ha venido acá a la iglesia, que me ha venido a acompañar y recibió la palabra. La madre buscando del Señor, el padre buscando del Señor, clamando por su hijo. Y esas son las cosas que el Señor nos permite ver. En lo particular me lo permitió ver para continuar clamando por esa vida, para poder seguir orando por esa familia y por muchas familias, para que conozcan la palabra del Señor, para que puedan llegar a ese arrepentimiento y abrir el corazón. Los que no conocen, ¿no? Los que no conocen, cuando le presentamos a Cristo,
y empiezan con esa dureza en el corazón, ¿no? Con eso tan duro, tan golpeado, ¿no? Que hemos estado de la vida, y donde se dan la oportunidad de ser sanados. Y la verdad que te digo que me lleno de gozo cuando veo una persona que recibe la palabra. Y yo no me llenaba de gozo con estas cosas. Yo no me llenaba de gozo de esto, me llenaba de gozo con otras cosas que decía que era gozo o plenitud. Y en Cristo encontré la plenitud y hoy la comparto a otras personas. Y el Señor pone esas personas, ¿no? para que le hablemos en el tiempo que Él quiera. Quería leer en 2 de Corintios, en 2 de Corintios 1, 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió en Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos dejó ahí el Espíritu Santo confirmando, ¿no? Como prueba de que vamos a ir a esa vida eterna. Ese Espíritu Santo que recibimos en el corazón es lo que nos impulsa todos los días para buscarlo y cuando le erramos volver a Él y pedirle perdón para poder continuar de ser canal de bendición para otras personas. Y la verdad que le agradezco al Señor. Hoy estoy con un corazón muy, muy agradecido y le agradezco toda la misericordia que tiene por los errores que quizá uno comete día a día. El Señor siempre está ahí y te utiliza tu vida para llegar a otras personas. Y la verdad que nunca me imaginé eso. Y cuando, como te dije antes, veo esas vidas también, que también le ha pasado lo mismo que a mí, y hoy pueden hablar de Cristo, la verdad que me llena el corazón. También como vimos los bautismos, ¿no? Esos bautismos que un día también pasamos por las aguas nosotros, yo los veía y decía, qué hermoso paso de obediencia, de fe, ¿no? De querer cambiar la vida, una vida que estamos viviendo y darle lugar al Señor para que nos siga instruyendo. También lo escuchaba el pastor por los bautismos en la cárcel. Todas esas personas que están dispuestas, su corazón, que han dado su corazón, ¿no? para recibir y hacer ese paso de obediencia. Yo la verdad que te digo, la verdad, cuando escucho eso, se me caen las lágrimas. Y por eso te digo, le agradezco al Señor por haberme rescatado y que me use mi vida como Él quiere. Llamado a ser de Cristo es mucho más importante de lo que nosotros muchas veces pensamos. Nosotros pensamos que solamente fuimos llamados para ser hijos de Dios, pero nosotros fuimos llamados a ser no solo hijos de Dios, sino la iglesia del Señor. Sí. Eso es lo más importante, ser la iglesia del Señor y tener una responsabilidad mucho más allá de ser solamente un hijo de un heredero, coheredero con Cristo, ¿no? Allí en el cielo. Y yo lo que quería abundar en esta tarde es ese llamado como iglesia, ¿no? Como iglesia, ¿cómo tenemos que dar? Porque vos hablabas primeramente de lo que recibimos, tenemos que dar. ¿Y qué hemos recibido como iglesia del Señor? Hemos recibido ese llamado tan precioso que ha tenido un precio que nunca nosotros podríamos valorizar, que es el precio que dio nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz derramando su sangre. Amén. Y también resucitó a través del Espíritu Santo, ¿no? Del poder de Dios, y hoy nos dio ese llamado a ser de Cristo. Y hacer de Cristo es mucho más allá de decir soy un hijo de Dios. Es ser una iglesia, es ser alguien que estamos representando a Dios aquí en la tierra. Somos representantes de Dios, con nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, como siempre decimos, con todo lo que influye el mundo que nos agobia, ¿no? El mundo nos agobia, como hablábamos la otra vez, de enfocarnos solamente en la palabra y no vamos a poder escuchar el agobio del mundo, las voces del mundo, porque estamos enfocados en la palabra del Señor. Yo sé que me levanto a la mañana, sé que tengo que ir a trabajar, pero voy a estar enfocado en lo que el Señor me dé alguna palabra que escucho en la radio cuando voy manejando, o alguna palabra que vuelvo a la noche y me pongo a leer un versículo, o veo alguna prédica de algunos pastores que he seleccionado para mi vida, que me gustan, que me instruyen, ¿no? Porque hay hombres de Dios en el YouTube, no todos
todo es payasos, hay un montón de eso. Pero hay un 10% que instruyen a la gente y es bueno eso. Pero hoy como iglesia ser llamados es importante como cuerpo de Cristo. Amén. Es saber que uno se apoya al otro y es una cadena. ¿Sí? Nadie puede caerse porque el otro está de atrás apoyándolo. Y eso es lo que el Señor quiere. No nos llamó cualquiera. No es porque me haya llamado el pastor, yo vine aquí a este lugar. No, es porque a través del pastor el Señor me llamó para que vuelva a compartir la palabra del Señor. Y el llamado, no me puedo negar como iglesia a escuchar la voz de Dios. Tengo que todos los días leer. Entonces Jesús le sigue diciendo, y diciendo esto les mostró las manos, los pies. Recuerde las manos y los pies de nuestro Señor Jesucristo, que fueron ¿qué? Agujereados por clavos, mi hermano. Claro. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, y les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Mire cuál es el llamado del Señor. Él comparte sus cosas con nosotros. Cuando somos llamados, es mucho más que un llamado por teléfono, es mucho más que un llamado gritándote, es un llamado a compartir con Él todos los días. Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esa promesa nadie me la puede quitar. Esa promesa nadie te la puede quitar, que el Señor esté contigo en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Porque en los momentos buenos estamos todos. Y en los momentos difíciles nadie está a tu lado. No. ¿Y por qué usted está en la iglesia? Porque en los momentos difíciles Cristo estuvo con usted. Por eso usted está. Porque sabe respetar el llamado. Y dice y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. Ese es el llamado que nosotros hemos recibido del Señor. ¿A qué? ¿A predicar qué? El arrepentimiento. ¿A predicar qué? El perdón de pecados. ¿Y a qué? Anunciar las buenas nuevas. Sí. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De las tinieblas a qué? A la luz. A la luz admirable. De lo peor que éramos. Porque muchos dicen, del pozo cenagoso. No. De lo peor que éramos, mi hermano. De lo peor que éramos. Porque ese pozo cenagoso, ¿sabe qué? Lo utilizamos como un ejemplo metafórico. Pero ¿de dónde nos sacó el Señor? Del pecado. Del pecado. ¿Y dónde estábamos? En el infierno. ¿Y dónde nos trasladó? Ahora al cielo, mi hermano, gracias a Cristo. El llamado es a la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor. No nos valemos por nosotros mismos. Necesitamos una iglesia que trabaje juntos. Pero no una iglesia que compita, no una iglesia que se pelee, no una iglesia que se quiera adelantar a lo que el Señor no te llamó. El Señor no me llamó a mí a otras cosas. ¿Me llamó a qué? A que pueda tener un micrófono y pueda compartir la palabra del Señor. A eso me llamó. Entonces nos llamó a qué hacer, ¿qué? Primeramente, la iglesia. El Señor que viene a buscar una iglesia. No viene a buscar eruditos, no viene a buscar sabios, viene a buscar una iglesia. Usted está llamado a ser iglesia de Cristo. Amén. Que son tus huellas en la arena, las que caminan por mi vida. Bueno, agradecidos, damos gracias a Dios por este tiempo, el momento en el cual el Señor nos permite compartir y estar acá en esta mesa de trabajo, los hermanos que la verdad que es un programa hermoso, sabiendo que va a muchos lugares y va a seguir yendo a muchos lugares. Desde ya, bueno, agradecido por todos los que se están conectando y los que se van a conectar. La verdad que es un momento agradable, un momento hermoso y bueno, de bendición, viniendo un rato a saludar a la audiencia, apoyando, sabiendo que
que hay una iglesia que apoya y nos pone más que contento ver la cantidad de audiencia y nos pone más que contento la programación y lo que comparten los hermanos. Así que bueno, excelente programa y bueno, Dios le bendiga. Muchas gracias. Ahora Bueno, sí, ahora vamos, sí Claudia, vamos a meternos. Gracias, pastor. Al pasar el tiempo uno se va dando cuenta que ante estas circunstancias uno ya va perdiendo la risa, uno va empezando a tener momentos desagradables para su vida y se da cuenta que su vida ya no es la misma de antes. Va pasando circunstancias a tal punto que esto lo va llevando hasta una profunda depresión. Hoy queremos animarte por medio de este salmo, por medio de esta palabra, en la cual va a abarcar muchas áreas de nuestras vidas y también situaciones que pueden estar ocurriendo hoy actualmente, no solo en nuestra vida, sino alrededor de nuestra vida. Hoy queremos animarte desde aquí por medio de esta palabra, la palabra de Dios, que es para que la puedas atesorar en tu vida. Palabra que si la oyeres con mucha atención y la dejas entrar en tu vida, te puedo asegurar que va a marcar un antes y un después dentro de ella. No sé por la situación la cual hoy estás atravesando, pero quiero animarte. Y si tienes algún conocido, y tal vez no sos vos la que está pasando por una situación fuerte, tal vez el Señor ya trajo paz a tu vida, pero conoces a alguien, quiero que te animes también a poder compartírsela a ella. En esta misma palabra, que es una palabra que trae fuerza sobrenatural para las vidas, esta palabra ha sido de mucho consuelo, de mucho aliento y de mucho ánimo para el pueblo de Dios. Y por los siglos, no es de ahora. Esta palabra ha traído mucho ánimo a la gente, a un pueblo entero. Y también podemos vernos nosotros reflejados como pueblo de Dios. Podemos vernos reflejados también como descendientes de Dios. Y tal vez no lo conoces. Y esta es la invitación, poder invitarte a conocer al Señor. Y que por medio de esta palabra vos puedas salir adelante. Hoy hablaremos de Dios nuestro amparo y fortaleza. Este es el título que le hemos puesto al programa de hoy. Dios nuestro amparo y fortaleza. Y el Salmo 46 nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios las ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este salmo es un canto victorioso de un pueblo que experimentó la protección de Dios cuando estaban a punto de ser exterminados por un enemigo inmensamente superior. Y en la primera parte podemos ver que esto dice, Dios es nuestro amparo, que es refugio, y fortaleza, nuestro pronto socorro, nuestro auxilio. Y en las tribulaciones, en los momentos de desesperación sobre nuestras vidas, Él toma ese papel fundamental para que nosotros podamos abocarnos y refugiarnos en Él. Dios es nuestro refugio, nuestro lugar seguro, nuestro amparo, el lugar donde acudimos cuando tenemos miedo. Y hay miedo en este mundo, muchísimo miedo. Pero Dios también es nuestra fortaleza y es nuestro poder. La palabra de Dios
es poder. Ya Él ha dejado este libro, esta Biblia, con el poder de Él sobre estas escrituras para cada uno de nosotros. Queremos animarte hoy desde aquí, que puedas encontrar la salida a esta situación, viendo lo majestuoso y lo magnífico, lo inmenso y el poder que Dios tiene para nuestro pronto socorro. Pastor, todo suyo. Amén. Bueno, vamos a hablar y vamos a compartir. Como compartía acá nuestro hermano Fabián con respecto al Salmo, el tema es dónde está nuestra confianza. Pero dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Problemas tenemos todos, situaciones tenemos todos. Ahora el tema es, ¿dónde ponemos nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra confianza ante las situaciones y las circunstancias? Pero como para ampliar, como justamente decía Fabián, porque muchas veces el mensaje y la idea o el punto clave que tiene es el programa o la radio en la cual empezó 30 y ¿cuánto van ya? ¿Y casi 40 puede ser? 40. 42 programas. Muy bien. Siempre ha sido de que muchos puedan volver. Porque hay mucha gente que está afuera por situaciones justamente como esto. Muchas veces las situaciones vienen a la vida, las complicaciones, las tribulaciones, las pruebas, y pensamos que Dios no está, pensamos que Dios se ha ido, pensamos que Dios no escucha, pensamos que Dios está, y Dios está en cada una de nuestras situaciones. Dios siempre está. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos mantiene. Ahora la pregunta es esta. Tal vez hay alguien que lo está viendo por primera vez el programa y está con problemas, situaciones, y dirá, pero esto es tan loco, porque es así, pueden pensar eso. Y dice que para aquel que no conoce al Señor, es locura lo nuestro. Y claro que es así, es locura, porque ya que hoy estamos convencidos de que este programa lo escuchan personas que no conocen al Señor, pero la importancia que conozcan al Señor de la gloria. Dice que el príncipe de paz, pero ¿cómo van a tener paz si no conocen al príncipe? Y lo grave es que hay muchas personas dentro de las iglesias que no conocen al príncipe de paz. Conocen una religión, conocen la liturgia, conocen los fines de semana, conocen participar de un culto, pero la pregunta es esto: ¿cómo es el transcurso de la semana? ¿Cómo es el transcurso de los días? Y el único que te puede traer paz en una situación adversa se llama Jesucristo. Es el único que puede transformarte, que puede cambiarte, que puede renovarte en la situación más adversa que sea. Cuando nosotros vemos a lo largo de la historia y cuando vemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos ver que la vez pasada lo comentaban los hermanos aquí en la mesa en la cual el Señor ha permitido de poder compartir el programa, de que estaban los discípulos en una situación dentro de la barca y tenían al príncipe de paz en la barca, pero ellos estaban mal. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Estamos en medio de la situación, estamos en medio del problema, estamos en medio de las circunstancias. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. El enemigo muchas veces toma ventaja. Y nos turbamos y nos ponemos mal. ¿Pero por qué? Por no recurrir al príncipe de paz. Por no tener y no formar esa relación. Dice la Escritura que cuando lo vemos a Él, cuando estamos con Él, las cosas empiezan a cambiar. A ver, y muchas veces vamos y recurrimos a lugares en donde pensamos que tal vez los hermanos, gloria a Dios, con un buen ánimo, con una buena predisposición, pero no dejan de ser seres mortales y comunes como nosotros. A ver, y la Escritura dice, tú guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando la confianza está en el Señor, cuando podemos
dejar nuestras cargas en el Señor, cuando hay un tiempo a solas con el Señor, es ahí cuando empieza a encontrarse esa paz. Como decía el Salmo, el cual el hermano estaba compartiendo. Ahí es donde podemos encontrar la paz, ahí es donde podemos encontrar el refugio, ahí donde podemos... Este cántico justamente que lo charlábamos con los hermanos en la mesa, justamente viene tal vez este salmo que cantaban cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando pasaron el Mar Rojo, cuando venía detrás. Y esta es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer y nos tenemos que preguntar y tenemos que meditar, aquellos que ya conocen del Señor. La pregunta, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, como te sacó a vos y como me sacó a mí, Egipto es sinónimo de pecado. Egipto es sinónimo del mundo. Egipto es sinónimo de problemas, tribulaciones, turbaciones, esclavitud, donde había aflicciones, y el pueblo clamaba, como una vez clamaste vos, y como cada uno de los que están en la mesa, un día clamaron al Señor. Y le pedíamos que salgamos de esta situación. Él con su mano fuerte, su mano poderosa sacó. Pero había algo, y ahí empieza la primera parte, porque estaba el Mar Rojo, y detrás venían los enemigos. Y esta es la pregunta. El Dios que todo lo sabe, que todo lo entiende y que está en todos lados, ¿no sabía que estaba el Mar Rojo acá adelante? Pero había que empezar a probar a un pueblo como tal vez hoy el Señor te está probando a vos. O tal vez vos hoy estás escuchando este programa por primera vez y decís, me pasa así, me encuentro con esta situación y estoy como aprisionado. Es para poner la confianza en el Señor. Morada del Espíritu Santo. Cuando hablábamos el otro día con Fabi en este programa del Espíritu Santo, ¿cuánto tiene? Porque el Espíritu Santo nos lleva ¿a qué? A convicción de pecado, a arrepentirnos, a que podamos volver a los brazos del Señor. Esos brazos que nos consuela, que nos da la paz, que nos da la sanidad que necesitamos, esa protección que hablábamos primeramente, la provisión de nuestras vidas, pero también el resultado de todo eso, ¿sí? De una cuenta, 2 más 2 es igual a ¿qué? Y esa protección y esa provisión es igual a la salvación que Cristo nos entregó en esa cruz. Por eso nunca nos olvidemos de predicar el mensaje de la cruz. Ese mensaje de la cruz que no solamente se quedó en esa cruz Cristo. Fue esa tumba, resucitó a través de la palabra del Señor. Y hoy está sentado a la diestra del Padre para justificarnos a nosotros y a ustedes delante de Dios. Amén. Eso es lo que nos conforta, nos da esa fortaleza que podamos decir, es mi amparo. Cuando usted está lloviendo y necesita un amparo, abre su paraguas, pero también se viste bien con un piloto o con sus botas para no mojarse. Así como hablábamos de las vestiduras de Dios y nos armamos del escudo de la fe, del yelmo de la salvación. Y qué hermoso es poder sentir la presencia de Dios. Qué hermoso saber que nosotros estamos en los caminos. Aunque el justo se caiga, el Señor lo levanta, mi hermano. Nosotros somos justos y santos, porque primeramente mi Dios es santo. Mi Dios es justo, mi Dios es perdonador. No el hombre, sino nuestro Dios. Así el Dios que vos estás creyendo es el mismo Dios que tenemos aquí en la Biblia. No nos olvidemos que Él lo que comienza lo termina. Amén. Por eso Filipenses dice así. Filipenses 1:6 dice, Todo aquel que empezó la buena obra en vosotros es justo y fiel para terminarla. Amén. Hasta la venida de Cristo. Dios quiere trabajar. A ver, Dios nos quiere cambiar, Dios nos quiere bendecir, Dios quiere transformar a cada uno de nosotros. Pero ¿sabe cuál es el mayor de los problemas? Que al cristiano le gusta hacer. Y usted dirá, ¿pero qué tenemos que hacer? ¿O cómo nos tenemos que manejar? Como Dios dice. Y siga leyendo el Salmo, el verso 10, donde dice, estad quietos. ¿Y cuántas veces venimos a los pies de Cristo? Esto por lo general pasa en los matrimonios. Los matrimonios que vienen con su problema, como todos en algún momento y al día de la fecha, matrimonios cristianos que también tienen problemas. Porque no quiere decir que el cristiano no tenga problemas, tiene problemas. La diferencia es que ahora sabe dónde resolverlo.
La diferencia es que ahora entiende quién es el que lo va a sostener. Pero por lo general cuando llegamos, cuando venimos, ya sea el hombre o ya sea la mujer, ¿no? Empezamos y la luz de Cristo, como decía el hermano, nos resplandece, nos hace ver, nuestros rostros empiezan a ser diferentes. Dice, los que miraron a Él no fueron avergonzados. Y ahí empezamos a entender. Pero empezamos a querer hacer nosotros y compartir cosas en las cuales tal vez el otro todavía no entiende nada. No sabe porque no conoce a Jesús. Y queremos hacer nosotros la buena obra para que las personas empiecen a cambiar. No, ese es uno de los grandes errores. Nosotros lo único que tenemos que hacer es marchar. Lo único que tenemos que hacer es caminar. Lo único que tenemos que hacer es seguir al Señor. Por eso le dice, estad quieto. Estad quieto. Quédense quieto. Y léalo, hermano. Presta atención. Mire lo que dice. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Porque el que va a hacer la obra es Dios. Dios va a alcanzar a aquel que todavía no ha sido alcanzado. Dios nos va a usar a nosotros, pero no le podemos, muchas veces, por eso comparto esta parte, donde muchas veces queremos hacerle ver y hacerle entender, estamos pasando en esa situación, a ver que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, empezamos, pero la pregunta es ¿cómo hacemos para traer al otro? ¿Cómo hacemos para que la persona venga? ¿Cómo hacemos para que la persona conozca? Y lo primero que hay que hacer es presentarle a Cristo. Presentarle al Dios que nos perdonó, al Dios que nos sanó, al Dios que nos restauró, al Dios que nos ha bendecido. Ese es el Dios que le tenemos que presentar. El que me perdonó todos mis pecados. Porque a veces llegamos y pensamos que a partir de ahora somos buenos. No, es por su gracia, es por su misericordia y es por su favor. Y Dios empieza a transformarnos. Pero a veces, muchas veces erramos y nos creemos tan espirituales. El libro de Corintios dice, ni aunque quieran, porque no pueden. Dice, porque el espiritual acomoda todo el espiritual, pero el hombre natural no puede entender porque para él son locura. Y no lo puede entender. Como tal vez hoy vos estás del otro lado y estás viendo el programa y estás con problemas, con situaciones, con turbación. Bueno, este es el Dios que te queremos presentar. Amén. El Dios que cambia, el Dios que transforma, el Espíritu Santo que te va a cambiar y te va a transformar. Con el tan solo hecho de reconocer que somos pecadores, que necesitamos al Dios de esa salvación. Y ese es el Dios que va a hacer la obra. Y su palabra es la que te va a ir transformando, te va a ir puliendo, te va a ir menguando, te va a ir lijando. ¿Viste? Y muchas veces, a veces nos encontramos en turbulencia, en situaciones o en tribulaciones. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos enojamos y pegamos un portazo y nos vamos. Esto es para el cristiano. Y dice que esta momentánea y leve tribulación produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Es porque Dios está trabajando. Yo no sé si a muchos de ustedes que están de aquel lado, hoy en este momento, están atravesando una situación. Ponedle el nombre que vos quieras. Salud, enfermedad, familiar, económica, no lo sé. Pero ese es el Dios el cual te quiere sostener y te quiere transformar y te quiere bendecir y te quiere restaurar y quiere hacer algo en tu vida. O tal vez te enojaste, te alejaste, no te sirve de nada. Porque el Dios que nosotros tenemos pone en las leyes. Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía. Y dice, no tengan como algunos tienen por costumbre el de no congregarse. Cuán bueno y cuán hermosos son los hermanos cuando están juntos y en armonía, y ahí derrama bendición y vida eterna. Es algo que Él puso, porque Él se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. El Señor lo que te está diciendo, volvete, volvete, volvete. Y el que no lo conoce, que hoy lo pueda conocer. Amén.